Buenas noches, mi nombre es Anthony Junior y yo voy a estar hablando sobre lo que es cantidad de movimiento o momento lineal. Cantidad de movimiento, como su nombre nos lo indica, es la cantidad de movimiento que existe en un sistema. Esta cantidad es un vector y se representa por la letra P y su fórmula es igual a masa por velocidad y su unidad es kilogramos sobre metro por segundo. Aquí tenemos la fórmula de cantidad de movimiento total que va a ser igual a la suma de las cantidades de movimiento que tengamos en el sistema. Y aquí podemos hablar de lo que es la conservación del movimiento lineal, que va a ser igual a cantidad de movimiento total es igual a cantidad de movimiento total. Esto es antes, por ejemplo, de un choque y esto es después de un choque. Pero vamos a explicarlo con un ejercicio más adelante. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una bola de 10 kilogramos, pero su velocidad inicial es cero, no existe movimiento. Por eso la cantidad de movimiento es cero. Pero si tenemos una pelota con 10 kilogramos y su velocidad inicial es 10 kilogramos, como va a ser el producto, entonces la cantidad de movimiento van a ser 100 kilogramos por metro sobre segundo. Y aquí tenemos una bola de 1 kilogramo y su velocidad inicial es igual a 10 metros sobre segundo. Entonces su cantidad de movimiento van a ser 10 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces aquí se va a producir un choque y podemos comprobar la conservación del movimiento lineal. Aquí tenemos que la velocidad inicial, la cantidad de movimiento inicial de este cuerpo es 20 y la de este es 0. Entonces aquí tenemos 20. Vamos a ver si de este lado comprobamos que tenemos 20. Entonces, como podemos ver aquí, luego de que se produce el choque, podemos ver que la cantidad de la velocidad final de este cuerpo y podemos ver que aquí tenemos 20 de cantidad de movimiento. Entonces, como este está en reposo, aquí tenemos 0, aquí tenemos 20 y así podemos comprobar que se conserva el movimiento lineal. Entonces, ahora estaremos hablando de lo que es el impulso. El impulso es el resultado de la acción de una fuerza sobre un cuerpo en una velocidad muy pequeña. El impulso va a ser igual a la fuerza por la variación del tiempo o impulso va a ser igual al cambio de la cantidad de movimiento. Aquí tenemos la fórmula y aquí podemos despejar la fuerza. Si pasamos este tiempo a dividiendo porque está multiplicando y así nos quedaría la fórmula. Pero vamos a demostrarlo con un ejercicio. Un ejemplo sería cuando, por ejemplo, estamos jugando tenis y con la raqueta golpeamos la pelota, le estamos aplicando una fuerza y por lo tanto es un impulso. Entonces aquí tenemos un ejercicio, por ejemplo, un bateador va a golpear una pelota, ya vamos a poder comprobar el impulso que le transmite. Vemos que su velocidad inicial son 20 metros sobre segundo y entonces cuando él la golpea, viene y le hace un impulso y llega a una velocidad de 50 metros sobre segundo. Entonces aquí vamos a determinar el impulso que va a ser igual a la masa por la variación de la velocidad, que son 50 metros sobre segundo menos 20 metros sobre segundo. Y nos queda que el impulso es 30 kilogramos por metro sobre segundo. Y podemos determinar la fuerza, el impulso entre el tiempo, y eso es igual a 120 newton. Entonces ya aquí tenemos los datos completos. Y ahora vamos a estar hablando sobre lo que son los choques. Un choque es una colisión o impacto entre dos cuerpos. Existen tres tipos de choques que son el choque elástico, choque inelástico y choque completamente inelástico. Pero vamos a explicarlos los tres. El choque elástico. El choque elástico se produce cuando, por ejemplo, cuando un cuerpo choca a otro y se conserva la energía. La cantidad de movimiento siempre va a conservarse, pero se conserva la energía cinética. Un ejemplo sería que, por ejemplo, el primer cuerpo lleva una velocidad de 4 metros sobre segundo y al chocar con el otro le transmitió su energía cinética y por eso hubo conservación de la energía cinética. Ahora el choque inelástico. El choque inelástico es cuando ocurre alguna deformación y se pierde parte de la energía cinética por el choque, o cuando, por ejemplo, se chocan dos cuerpos, pero la velocidad inicial, como podemos ver en esa fórmula, no es igual a la velocidad final. Por ejemplo, chocan y luego se
se despegan pero con velocidades distintas. Y está el choque completamente inelástico, que es aquel que se produce cuando dos cuerpos chocan y se quedan unidos con una velocidad pequeña, pero se quedan unidos. Este es el ejemplo. Un ejemplo de choque elástico sería las bolas de billar cuando se chocan. Otro ejemplo de un choque inelástico sería, por ejemplo, cuando una pelota rebota en el piso y vemos que va perdiendo su energía. Y un ejemplo de choque completamente inelástico sería, por ejemplo, cuando le disparamos a una caja y la bala se queda dentro de la caja y le pone un movimiento y se quedan juntos. Y hasta aquí ha sido el video.